Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 3 de febrero del año 2026 y este es un video en directo donde les traigo nuevas actualizaciones de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otros temas importantes del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. No solo eso, sino que hoy, de manera especial, también tenemos informaciones sobre la tensa situación que se está gestando en torno a la República Islámica de Irán y bueno, vamos a irnos también allá por supuesto, el Medio Oriente. Después de que terminemos con las actualizaciones del frente en Ucrania, vamos a hablar también un poco del Medio Oriente. Esa va a ser la estructura del programa de hoy. Comenzaremos hablando sobre Ucrania, por supuesto, nuestro tema principal, y posteriormente nos iremos a la República Islámica de Irán, o al menos a la zona del Medio Oriente, no solamente a Irán, sino también a Israel, por supuesto, las bases en Qatar, todo eso. Bueno, los últimos días han estado marcados por muchos acontecimientos en los últimos días relacionados con el conflicto ucraniano. Siguen el tema de estas negociaciones de paz que se van a realizar mañana, día 4. Vamos a ver cómo se dan estas negociaciones. Saben que estuvo el tema de la tregua energética, eso lo discutimos en nuestro último directo. Rusia ya hoy afirmó que la tregua energética había acabado, lanzó un ataque poderosísimo, que lo hemos descrito en nuestro programa de hoy, pero el programa matutino, que ya todos tuvieron la oportunidad de ver, Rusia literalmente dio con todo hoy a Ucrania con este ataque con misiles y drones. La descripción completa la estamos dejando también al final en el video que publicamos en la mañana de hoy. Un video que, bueno, ahí hicimos toda la descripción. Como saben, Rusia realizó este ataque, hay muchas quejas por parte de Ucrania. No solo eso, los ucranianos en este caso dicen que eso puede influir en las negociaciones que se van a realizar mañana en Emiratos Árabes Unidos. Se van a realizar durante el día de mañana, día 4, y durante el día jueves también, día 5. También, bueno, como saben, pues ahora son más los mandatarios en Europa que quieren negociar con Rusia. Todos quieren ahora negociar con Rusia. Antes decían que Rusia solo podría ser derrotada, ahora dicen que no, que hay que negociar con Rusia, hay que hablar con Putin, porque se han dado cuenta en el gran problema en que están metidos los líderes europeos. Todos aquellos que decían que Rusia debía ser derrotada, ahora han cambiado de opinión repentinamente. Bueno, no tan repentinamente, han visto que han sido totalmente utilizados, ya eso lo hemos debatido. Y bueno, también otras informaciones importantísimas del ámbito geopolítico internacional que están relacionadas directamente con esta guerra. Así que un saludo especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Gracias a todos los que se van sumando al programa. Muchas gracias a todos, queridos amigos. Gracias a todos los que están participando en el chat. Bienvenidos todos, son todos bienvenidos a Frente Militar y Geopolítico. Gracias a todos. También, por supuesto, vamos a estar hablando del frente de batalla, de lo que está pasando directamente en el campo de batalla. Todo eso, ¿sí? Así que, sin más dilación, queridos amigos, pues vamos ya a comenzar. Vamos a comenzar por el ámbito geopolítico internacional asociado directamente en esta guerra entre Rusia y Ucrania, o mejor dicho, entre Rusia y la OTAN, que se desarrolla en el territorio de Ucrania, para después irnos hacia el Medio Oriente. Y vamos a comenzar precisamente con esta información que tiene que ver más bien con los planes de Europa para pacificar a Trump. Y entre comillas, ¿no? Recuerden que a partir de todo lo que pasó con la crisis en Groenlandia, Europa se ha dado la tarea en estos días de tratar de contrarrestar de alguna manera a Trump. Recuerdo que en el último directo, cuando leíamos las palabras de Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, que es totalmente lamebotas de Donald Trump, y yo dije en el último directo, expresaba que Europa no es nada sin los Estados Unidos, o que al menos al menos desde el punto de vista militar y económico no es nada de Europa sin los Estados Unidos. Uno de los amigos en el chat expresaba, no recuerdo el nombre, pero bueno, si está, él lo mismo lo dirá, expresaba que sí, es cierto, Europa no es nada sin los Estados Unidos, pero también hay que decir, y es bien cierto lo que decía este suscriptor, es que los Estados Unidos no son nada sin Europa, y esto es bien cierto, le doy la razón a ese suscriptor, porque se complementan tanto unos con otros. Lo cierto es que ahora mismo las relaciones entre estos aliados realmente no pasan por su mejor momento, y bueno, la realidad es que la Unión Europea
pues está debatiendo a puerta cerrada pues una estrategia para responder a Trump tras la crisis de Groenlandia. Al mismo tiempo, la Unión Europea pretende trabajar entre bastidores, reduciendo su dependencia militar y económica de los Estados Unidos, al que en Europa se considera cada vez más un aliado poco fiable. Italia y Alemania, como países principales, ya han preparado un documento que propone la creación de una bolsa de valores paneuropea y un mercado de capitales único como base para la autonomía estratégica de la Unión Europea. Bueno, eso en cuanto a ese particular. Y bueno, cada vez más los líderes europeos tratan de acercarse a Rusia, sabiendo que han fracasado completamente en sus intenciones de debilitar a Rusia, en sus intenciones. 20 paquetes de sanciones, queridos amigos. 20 paquetes de sanciones, se dice fácil, pero imagínense que ya no queda más nada por sancionar en Rusia. No queda más nada por sancionar por estos países europeos que le siguieron la corriente a los Estados Unidos y ahora, bueno, se encuentran en esta situación económica con una crisis tan grande. Países como Alemania, por ejemplo, que compraban gas totalmente económico desde Rusia y miren ahora comprando gas completamente caro, sobre todo los Estados Unidos. Y miren cómo los ha tratado los Estados Unidos. Pero en este caso, Emmanuel Macron afirmó que ya se están llevando a cabo conversaciones a nivel técnico para restablecer el diálogo con Moscú. Los preparativos se están llevando a cabo de forma transparente y en coordinación con Zelensky y socios europeos clave. Los próximos pasos incluyen pasar a discusiones políticas sincronizadas con el trabajo de la coalición de los dispuestos, esta famosa coalición de los dispuestos a hacer nada, sobre garantías de seguridad. Macron destacó la importancia de que los europeos restablezcan sus propios canales de diálogo con Rusia. Me maravilla, realmente me llama poderosamente la atención todos estos líderes, entre los cuales se encontraba precisamente Macron, Mersch, por supuesto Starmer, el primer ministro del Reino Unido, por supuesto, ni hablar de los líderes de los países bálticos. Por supuesto, tampoco los líderes europeos como von der Leyen. No le voy a llamar más líderes, estas personas que gobiernan o tienen algún cargo, porque para mí no son líderes. Por ejemplo, von der Leyen para mí no es líder de nada, tampoco lo es Kaja Kallas, que por cierto viene en la próxima lámina. Vamos a hablar un poco de algo que dijo Kaja Kallas. Pero, por ejemplo, todos estos líderes, von der Leyen, Kaja Kallas, Macron, Starmer, Mersch, Giorgia Meloni, bueno, todos no querían para nada saber de Rusia, no querían para nada hablar de Putin. No se puede mencionar el tema de negociar con Rusia, está prohibido mencionar esos temas aquí. Sin embargo, pues ahora miren cómo han cambiado las palabras. Y bueno, ya que hablamos de Kaja Kallas, aquí tenemos por supuesto a Kaja Kallas, que ha declarado que Kiev está dispuesta a hacer concesiones dolorosas. Sin embargo, como todos hemos visto durante estos últimos días, Zelensky está decidido a continuar la guerra. La pregunta que siempre debemos hacer es ¿por qué Zelensky estaría dispuesto a detener la guerra sabiendo que es algo que sigue llenando sus bolsillos de dinero? Mientras más dure la guerra, más dinero a los bolsillos de Zelensky, evidentemente, para sus mansiones en el exterior, por supuesto. Y bueno, los únicos que se perjudican aquí, por supuesto, son los ciudadanos de a pie, o los que son llevados como carne de cañón al frente, o los que están sufriendo las temperaturas gélidas en este momento por los bombardeos hacia las instalaciones energéticas en Ucrania. Son esos los que están sufriendo de verdad. Pero Zelensky no. Zelensky no tiene ningún problema con todo esto. Mientras más dure la guerra, mejor para él. Y por supuesto para los que forman parte de la actual junta de Kiev, que tiene secuestrado al pueblo ucraniano. La jefa de la diplomacia europea, la mal llamada jefa de la diplomacia europea, porque para nada es jefe de diplomacia, la señora Kallas, afirma que las autoridades ucranianas están dispuestas a hacer concesiones muy difíciles porque quieren poner fin al conflicto. Según ella, en estos momentos, Kiev sufre una fuerte presión externa para que llegue a acuerdos durante las negociaciones. La posición de Zelensky, sin embargo, contradice estas declaraciones. La semana pasada dejó claro públicamente que no tiene intención de poner fin a la guerra, sino continuarla. Y por supuesto, ya es por lo que les digo, la quiere continuar precisamente Zelensky. No le interesa para nada la vida de sus soldados que mueren cada día en el frente. Y bueno, la señora Kaja Kallas quiere seguir esta corriente de decir que Zelensky sí quiere terminar la guerra, que Ucrania quiere terminar la guerra, cuando en realidad sabemos que la guerra pues sigue para rato. Y personas como Kallas y también von der Leyen se siguen beneficiando también de todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? De todas estas grandísimas cantidades de dinero, miles de millones de dólares
que la Unión Europea está enviando a Ucrania, donde también los políticos europeos, por supuesto, tienen su tajada. Nos vamos entonces a lo que nos dice Financial Times. Financial Times publicaba que Occidente ha acordado un plan de varios niveles para apoyar el acuerdo de paz en Ucrania. Ucrania, Estados Unidos y países europeos acordaron un mecanismo para responder a una posible violación del acuerdo de paz entre Moscú y Kiev. Bueno, acuerdo de paz que no se ha alcanzado. Mañana van a seguir debatiendo, pero veamos, mañana día 4, hoy es día 3. Tal vez algunos que están viendo ya este programa lo están viendo día 4. Por ejemplo, los amigos que nos ven desde Asia, algunos pueden ser que estén viendo este programa día 4 de febrero. Pero bueno, nosotros que estamos transmitiendo en este momento desde el continente americano, todavía es día 3. Así que bueno, pues la realidad es que mañana día 4 de febrero se estaría debatiendo, pero todavía esto no se ha alcanzado, falta mucho. Es decir, ni siquiera se han concentrado en cómo va a terminar la guerra y ya están pensando en qué va a pasar después. En caso de violaciones persistentes, se prevé una respuesta coordinada dentro de las 24 horas, comenzando con una advertencia diplomática y la acción del ejército ucraniano. Si los combates continúan, el plan prevé una transición a una segunda fase en la que participará la llamada coalición de los dispuestos. Al mismo tiempo, en el espacio público, se escuchan regularmente declaraciones sobre garantías de seguridad supuestamente acordadas, incluido el posible despliegue de tropas europeas, pero no hay ninguna confirmación oficial al respecto por parte de los Estados Unidos. Washington, según filtraciones, no está dispuesto a comprometerse a defender los contingentes europeos en caso de enfrentamiento con Rusia, sin lo cual Europa no tiene prisa en intervenir militarmente. Además, este artículo de Financial Times expresaba que lo único que se sabe es que Estados Unidos está dispuesto a discutir garantías de seguridad limitadas para Kiev y solo con la condición de que se firme un acuerdo de paz, mientras que Moscú insiste en la retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania del Donbass, algo a lo que Zelensky se opone. Así está, como pueden ver, este medio incluso confirma que Zelensky no quiere retirar las Fuerzas Armadas de Ucrania del Donbass, una condición clave para Rusia, para que Rusia pueda decir, bueno, ahora sí vamos a detener los ataques, o bueno, ahora mismo podemos hablar de que la guerra se puede acabar, condición indispensable, retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania del Donbass. Hasta ahora Zelensky se opone, veamos qué pasa en los siguientes días. Pero bueno, muchos hemos hablado del Donbass, al menos los que lo entendemos, los que sabemos de este conflicto, no desde ahora, sino desde ya el año 2014, cuando Crimea decidió en referéndum ser parte de Rusia y que luego el Donbass completo se levanta contra la Junta de Kiev de aquella época, año 2014, y deciden realizar también su referéndum. En ese referéndum el Donbass votó por ser en aquel momento una república independiente y mantener lazos con Rusia. Bueno, dos repúblicas independientes, Donetsk y Lugansk. Nosotros lo entendemos de esa manera. Luego de eso sabemos lo que vino. Las tropas ucranianas invaden la región del Donbass, ya saben, prohíben la lengua rusa, bombardean diariamente la ciudad de Donetsk, que quedó bajo control de las milicias de la República Popular de Donetsk. Bueno, nosotros los que entendemos el conflicto de esa manera, sabemos que muchos en Occidente lo entienden de otra manera y ven que Rusia es un país invasor, que Rusia no fue a liberar el Donbass, sino que fue a invadir Ucrania. Muchos lo ven como que el Donbass es un trampolín para una nueva ofensiva. Y bueno, de eso precisamente habla The New York Times. The New York Times nos expresa que el Donbass se convertirá en un trampolín para una nueva ofensiva de Rusia si Zelensky rompe los acuerdos de paz. El control ruso sobre el Donbass daría a Moscú una posición inicial ventajosa para una posible nueva fase de la ofensiva, escribe el medio The New York Times. Para el Kremlin, la República Popular de Donetsk no es solo un objetivo militar, sino también simbólico. Desde 2014, la defensa del Donbass es un núcleo de la operación militar especial. Sloviansk destaca especialmente, mientras la ciudad está ocupada por Kiev, a Moscú le resulta difícil dar por cumplidos los objetivos de la operación militar especial. La parte del Donbass controlada por Kiev es una de las secciones más fortificadas del frente, con las líneas defensivas construidas desde el año 2014. Su pérdida haría a Ucrania más vulnerable a futuras operaciones rusas. Y bueno, yo en parte debo decir que tiene razón The New York Times. En parte tiene razón, claro. Por supuesto, es una zona fortificadísima desde el año 2014. Casi 10 años ya. Pero
también hay que entender que más bien Rusia ha lanzado esta operación militar especial precisamente con el objetivo de proteger y liberar a las personas que de esas regiones que fueron completamente marginados por los diferentes gobiernos llegados al poder uno tras otro en Ucrania, como por ejemplo el de Petro Poroshenko en aquella época y luego el de Volodymyr Zelensky. Y bueno, ya que se habla tanto de las negociaciones de paz en Abu Dhabi, que se van a realizar mañana, día 4, y también el día 5, pasado mañana, la composición de la delegación rusa en las conversaciones sobre Ucrania en Abu Dhabi, que tendrán lugar el día 4 y 5, seguirá siendo la misma, informaba Dmitry Peskov. La delegación estará encabezada por el jefe de la Dirección General del Estado Mayor, Igor Kostyukov. Moscú aún no ha escuchado ninguna declaración de Nueva Delhi sobre su negativa a comprar petróleo ruso. Recuerden que, pues, aquí el presidente de los Estados Unidos ya había afirmado que India iba a dejar de comprar petróleo ruso. Bueno, veamos si en realidad esto va a suceder. No creo, la verdad, que Modi, el primer ministro de la India, pues cometa este error de dejar de comprar el petróleo ruso, un petróleo que llega extremadamente barato a su economía y, bueno, evidentemente, por supuesto, a la industria de la India, que sin duda alguna con el petróleo ruso pues es un petróleo a un precio verdaderamente económico y sin un montón de costos, más allá de la relación tan estrecha que llevan en este caso el primer ministro de la India, Modi, con el presidente ruso Vladimir Putin. Rusia tiene la intención de seguir desarrollando sus relaciones con la India de todas las maneras posibles. La iniciativa del nuevo START de Rusia todavía está sobre la mesa, pero Moscú aún no ha recibido una respuesta de los Estados Unidos. El tiempo para tomar una decisión sobre el nuevo tratado START se está acortando en este caso, y en pocos días el mundo podría encontrarse en una situación más peligrosa que antes. La Selección Nacional de Fútbol de Rusia debe recuperar plenamente sus derechos y participar en las competiciones de la FIFA. Putin mantendrá conversaciones también con diferentes líderes sobre las cuestiones económicas. De manera general, el tratado START, que como saben Rusia está a la espera de que Estados Unidos lo renueve, vamos a ver qué es lo que sucede. Hasta ahora le están dando largas, no sé por cuánto tiempo, pero no ha sido un tema que Estados Unidos le haya prestado mucha atención. Como parte también de estas negociaciones de paz, se afirmaba lo siguiente. The Wall Street Journal. Se ha revelado la estrategia clave de Trump para la paz en Ucrania. Un elemento clave de la política de paz de Trump en Ucrania es la creencia de que reanudar los lazos comerciales entre Estados Unidos y Rusia será la mejor garantía contra una nueva guerra, mientras que los inversores estadounidenses se enriquecerán. El círculo íntimo de Trump anticipa los miles de millones que podrían ganar si se declara la paz. Rusia tiene muchísimos recursos, muchísimo territorio, declaró Steve Witkoff a Wall Street Journal. El propio Trump también parece completamente optimista. En febrero pasado dijo que estaba discutiendo importantes acuerdos de desarrollo económico con Putin. Al menos 2 de los aliados de Trump ya están en conversaciones con Moscú sobre inversiones, escribe la publicación. Sí, bueno, como parte de todas estas negociaciones, Estados Unidos ha puesto también todo este clásico cuento del palo y la zanahoria. Vamos a ver cómo termina todo en realidad. Yo no me confío, la verdad, de nada de todo esto que están queriendo traer, porque Rusia muchas veces ha confiado en los Estados Unidos, muchas veces ha confiado en la OTAN, y todos sabemos que ha sido completamente traicionado. Fueron traicionados cuando cayó la Unión Soviética y pues fueron engañados completamente cuando les explicaron que la OTAN no se iba a ampliar hacia el este, pues todo lo contrario, la OTAN se ha ampliado tanto que ha llegado hasta las fronteras de Rusia. Fueron engañados después en Minsk, cuando los 2 tratados de Minsk, donde Ucrania supuestamente iba a darles la autonomía a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, no lo cumplieron jamás. Todo fue una mentira. Al contrario, años después Angela Merkel reconoció que pues Ucrania solo utilizó este tiempo para armarse contra Rusia. O sea, descaradamente así lo admitían. Ahora les están prometiendo muchas cosas a Rusia. Esperemos que sí se puedan dar en caso de que termine la guerra. Por supuesto, ¿qué más podemos decir? Por supuesto que para Rusia le convendría mucho tener inversiones y por supuesto extracción de recursos donde también Rusia obtenga ganancias después de 4 años de sanciones y de guerra, donde la guerra no se paga sola, queridos amigos, hay que tener esto en cuenta también.
Pero, repito, no me confío de nada de esto. Y bueno, como todos saben, pues se había realizado un ataque poderosísimo hoy en Ucrania. Bueno, Rusia le dio con todo, como ya sabemos, tenemos todas las imágenes. Nosotros no vamos a estar mostrando todo lo que vimos en la mañana. En la mañana describimos, pero solo para recordarles a aquellos que no vieron el video de la mañana, Rusia atacó con Gerán, los famosos Gerán, volvió a utilizar los famosos Tu-22, que hace mucho tiempo Rusia no los utilizaba. O sea, básicamente los dos últimos ataques, Rusia ha vuelto a utilizar estos famosos aviones, estos bombarderos que lanzan los misiles Kh-22 y también los Kh-32, que por cierto son los que más está utilizando Rusia últimamente. ¿Por qué? Porque tienen mayor alcance y mayor velocidad, ¿sí? Los Kh-32 que se lanzan desde los Tu-22. Rusia también lanzó, por supuesto, de los Tu-95, ya esto lo vimos en la mañana, no voy a ir tanto al detalle en la cantidad, ya hicimos un video con esto, pero solo recordarles que lanzaron estos Kh-101, también lanzaron Iskander-K, los misiles balísticos Iskander-M, también lanzaron los S-300 para atacar tierra, no para defensa aérea, sino para atacar tierra, en este caso los S-300, y bueno, lanzaron los hipersónicos Zircon. Sí, todo fue un ataque combinado que produjo una gran cantidad de problemas al sistema energético ucraniano, y bueno, están muy molestos en Ucrania, pero sobre todo está molesto Zelensky. Zelensky está molestísimo está Zelensky, donde ya hoy decía en uno de sus comunicados que Rusia ha lanzado un número récord de misiles balísticos, y bueno, ya vimos ya los detalles en la mañana de cómo fue este ataque, pero Zelensky molesto con esto, todo el mundo en Ucrania diciendo que Rusia ha asestado el golpe más fuerte al sector energético de Ucrania. Y bueno, ya hoy Zelensky, ahora en horas de la tarde, un poco antes de comenzar este programa, expresaba que esperamos una respuesta estadounidense a los ataques rusos. Así decía Zelensky, esperamos una respuesta estadounidense a los ataques rusos. Estamos esperando la respuesta de Estados Unidos a los ataques rusos. La propuesta estadounidense fue cesar los ataques energéticos durante este periodo diplomático y durante este frío invierno. Hubo una solicitud personal del presidente de los Estados Unidos. Señaló que Rusia respondió a esta solicitud personal con un registro balístico. Han pasado menos de 4 días desde la semana en que pidieron a Rusia ayuda. Esto dice mucho sobre todo lo que Rusia promete o podría prometer. Antes de esta guerra mintieron y Rusia inició una guerra a gran escala intentando engañar a todos sobre sus intenciones y sobre Ucrania, y ahora incluso con esos detalles, con estos acuerdos con Estados Unidos, es un engaño ruso otra vez. Bueno, a ver, ¿y qué quería Zelensky? ¿Que Rusia estuviera 2 semanas sin atacar? Mientras ellos hacen lo que quieren. Por cierto, Ucrania ha estado atacando la infraestructura civil rusa en todos estos días. Después que se declaró esta famosa tregua energética, Zelensky, Ucrania siguió atacando a Rusia, por cierto. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero además, ya pasaron varios días. ¿Qué más quiere este señor? Estamos en una guerra, querido Zelensky. Si usted quiere que no nos sigan atacando la infraestructura energética, si usted quiere que nos sigan atacando la logística, si usted quiere que nos sigan muriendo personas, ciudadanos de su país, simplemente detenga la guerra. Depende de usted, señor Zelensky, solo que no le importa, porque los que están muriendo, por supuesto, no son ni sus hijos, ni sus hermanos, nadie de su familia está muriendo. En esta guerra, lamentablemente, están muriendo muchos ciudadanos ucranianos, ciudadanos de a pie, que son enviados como carne de cañón. Entonces, Zelensky, por supuesto, presionando, ahora haciéndose el molesto. Pensaban que los rusos iban a comerse el cuento de qué. O sea, ¿para qué Rusia tendría que esperar para atacar a la infraestructura energética ucraniana? Pero esto no fue lo único. Zelensky hoy decía también, completamente histérico, que las medidas de desescalada propuestas por Estados Unidos han sido frustradas. Ucrania está dispuesta a apoyar cualquier nueva iniciativa estadounidense de desescalada, pero evaluará las acciones de Rusia basándose en sus acciones reales, no en sus declaraciones. Esto decía un histérico Zelensky, pero los Estados Unidos ya han respondido, y la Casa Blanca, en la voz de Karoline Leavitt, expresaba hoy que Trump no está sorprendido por el último ataque de Rusia a Ucrania. El presidente Trump dijo que el presidente Putin había acordado una pausa de 1 semana en los ataques contra Ucrania debido al frío. Y el periodista le preguntaba a Karoline Leavitt cuál es su reacción a los nuevos ataques rusos. Karoline Leavitt expresaba que había hablado con el presidente de los Estados Unidos y que su reacción
no les dice que Trump expresaba que su reacción no lo había sorprendido. Se trata de dos países que llevan varios años librando una guerra extremadamente brutal, una guerra que nunca habría comenzado si el presidente Trump pues todavía estuviera en su cargo en el año 2022. Comenzó debido a la debilidad e incompetencia del anterior presidente Joe Biden. Zelensky apeló varias veces hoy a Trump, afirmando que está esperando su reacción, pero la respuesta fue: el presidente no está sorprendido por lo ocurrido. Los dos países llevan varios años librando una guerra brutal. Así que bueno, simplemente Zelensky frustrado, muy histérico, pues esa es la respuesta que le da a los Estados Unidos. Simplemente le está diciendo: acabe, señor, ya de capitular, de firmar la paz. Acabe ya, termine ya de firmar la paz. Y bueno, como pueden ver, dice Kiev aquí que está lista para el diálogo, pero no para la capitulación. Este señor, de manera muy soberbia, sigue llevando al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, sigue llevando a millones de ucranianos a una crisis demográfica, crisis energética, crisis económica, financiera, crisis de todo tipo, pero no le importa. Y bueno, simplemente la guerra, queridos amigos, todo parece que va a continuar. Sin embargo, Zelensky siempre seguirá pidiendo que le paren los pies a Rusia, evidentemente. Y uno de los congresistas más antirrusos, más rusófobos que existe en el Congreso de los Estados Unidos es, sin duda alguna, Lindsey Graham. Sí, Lindsey Graham, que ha estado siempre presionando al presidente de los Estados Unidos para que imponga sanciones a Rusia, para que Ucrania reciba Thomas Hawk de los Estados Unidos. Y lo cierto es que el señor Graham expresaba que la presión de Estados Unidos sobre Putin no funciona. Así decía el senador Graham. Según este senador, los misiles Tomahawk ayudarán a obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones. Está claro que la presión que estamos ejerciendo sobre Putin para que se siente a la mesa de negociaciones y detenga sus ataques masivos contra Ucrania no está funcionando. La idea del presidente Trump de perseguir a los compradores de petróleo de Putin, quienes apoyan su maquinaria, debería ser implementada por Estados Unidos y Europa. El señor Graham afirmó que el presidente estadounidense Donald Trump había causado graves daños a la economía rusa al atacar a las compañías petroleras y refinerías. Recordó que India prometió recientemente dejar de comprar petróleo ruso. India está comprando ahora mucho menos petróleo ruso y si otros compradores importantes siguen el ejemplo, ayudará a poner fin a este baño de sangre. Graham también instó a Trump a iniciar el proceso de suministro de misiles Tomahawk a Ucrania. Aseguró que estas armas ayudarían a cambiar la situación en el campo de batalla y obligarían a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones. Bueno, el señor Graham, bastante frustrado, uno de los halcones eternos, como varios existen hoy en día en el Congreso y en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, completamente antirrusos, rusófobos, históricamente rusófobos. Por supuesto que quiere que la guerra siga escalando. Este fue uno de los primeros que presionó al presidente de los Estados Unidos para que impusiera estas famosas sanciones sobre las petroleras rusas Rosneft y Lukoil. Pero no solo eso, sino que también ha estado presionando para imponer aranceles incluso del 500% a los países que compren petróleo de Rusia. Imagínense. Pero bueno, hasta ahora no le ha funcionado esta presión. Veamos por cuánto tiempo. Siempre lo digo de esta manera, no sabemos cuánto tiempo podría la situación cambiar. Pero lo cierto es que este señor, repito, es uno de los históricamente rusófobos en el Congreso de los Estados Unidos, así como otros. Pero bueno, veamos cuáles son los siguientes pasos en esta dirección. Así que veamos, amigos, qué es lo próximo que puede pasar. Y bien, amigos, dicho esta parte inicial exclusivamente sobre el conflicto en Ucrania, ya nos vamos a ir al campo de batalla, vamos a actualizar el campo de batalla, después vamos a hablar un poco de la situación en Irán, pero bueno, primero vamos a hablar sobre lo que está pasando en Ucrania, en el campo de batalla, porque muchos amigos también, pues por supuesto, disfrutan de esta parte en que hablamos del campo de batalla. Pero antes de irnos al campo de batalla, queríamos decirles que aquellos que nos están viendo en este momento, no olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente, sobre todo en esta época donde muchos de nuestros canales que decimos una narrativa diferente a los medios hegemónicos, estamos siendo muy censurados incluso en las visualizaciones. Muchas veces los videos que publicamos, muchas veces hay algunos de los amigos que me han comentado
que no les están llegando las notificaciones. No les están llegando las notificaciones. Así que, bueno, si aún suscritos ustedes al canal no les llegan las notificaciones de nuestro programa, pues simplemente busque en la búsqueda, ¿no? Y busque Frente Militar y Geopolítico. Nosotros transmitimos diariamente y en muchas ocasiones hacemos videos como estos en directo. Importante también, quería decirles, queridos amigos, antes de irnos al campo de batalla, pues el sábado estrenaremos un importante documental sobre la batalla de Bakhmut con los músicos de Wagner. Músicos, entre comillas, es solo para, ya saben, no ser censurado. Saben todos a qué nos referimos. Nos vamos allá con la compañía militar privada Wagner y la batalla de Bakhmut, con un mapa animado que les va a encantar de la misma manera en que narramos la batalla de Avdiivka. Pero bueno, regresando aquí, después retomo ese tema, regresando aquí queríamos decirles que pues para nosotros siempre es un gusto transmitir para todos ustedes. Gracias a todos los amigos que se han subido hoy al chat. Gracias a todos los que están participando. Gracias a todos los que nos apoyan diariamente contra la censura. Gracias a todos, queridos amigos, por sus likes, sus comentarios y sus visualizaciones en Frente Militar y Geopolítico. Recuerden que tenemos un canal de Telegram que también es importante porque publicamos información siempre en tiempo real. Así que bueno, a todos los que participan en el chat, un saludo cordial, a todos los suscriptores y por supuesto un saludo especial con mucho cariño también a los moderadores de nuestro canal, Félix Rivas, Alan Alarcón y el señor Miguel Collado. Un saludo a los tres y bueno, gracias por todo el trabajo que hacen. Y bueno amigos, con toda esta información y todos los agradecimientos, pues nos vamos al campo de batalla, nos vamos a la geografía ucraniana. Vamos a estar informando un poco de lo que ha pasado sobre el campo de batalla, aunque, repito, no ha pasado mucho. Hay temperaturas ahora mismo por debajo de 30 grados en Ucrania, así que imagínense cómo están las temperaturas ahora mismo en Ucrania. Los avances son muy pocos en realidad, así que vamos a tener un espacio también para hablar un poco de la situación en Irán. Pero bueno, con respecto al campo de batalla, que a muchos les gusta, la verdad, y por supuesto no vamos a dejar de mencionar lo que está pasando en el campo de batalla, pues recordemos varias cosas, queridos amigos, y es que en los últimos días, recuerden que Rusia sigue pues con su ofensiva en todo el frente. Pero más allá de lo que pasa en Zaporizhia y Donetsk, donde siempre hay avance del ejército ruso en la región de Zaporizhia y en la región de Donetsk, pues tenemos que hablar de dos regiones donde Rusia ha estado también muy activa en los últimos días. Nos referimos a la región de Kharkov y a la región de Sumy, o sea, Kharkov y Sumy. En el caso de Sumy, las tropas rusas siguen cruzando la frontera en diferentes direcciones. Esto, más allá de una ofensiva a gran escala, pues básicamente lo que tiene que ver es con llevar al ejército ucraniano a estirar completamente sus defensas. Un ejército ucraniano que ya tiene defensas bastante mermadas, falta de recursos, ausencia de recursos de manera general, ahora está sufriendo bastante y cada vez que tienen que estirar completamente sus defensas, pues es peor para el ejército ucraniano. Y en este caso, Rusia está cumpliendo con eso. En la región de Sumy, recuerden que días anteriores las tropas rusas lograron cruzar la frontera, pero durante los últimos días las tropas rusas lograron capturar la localidad de Vila Bereza. Ya había caído Komarivka, pero lograron capturar Vila Bereza y ahora han ampliado el control en esta dirección. Ahora, es para que vean por cuántos ejes Rusia les está entrando por Sumy. Recuerden que Sumy es un óblast muy grande que tiene fronteras con 3 regiones de Rusia. Tiene fronteras con Briansk, tiene fronteras con la más conocida, Kursk, y también tiene frontera con Belgorod. En el caso de Kursk, desde Kursk es donde más las tropas rusas lograron avanzar luego de expulsar al ejército ucraniano. Como todos saben, las tropas rusas lograron hacer esto, ¿sí? Avanzar en este eje, que es el que más han avanzado. Pero no se han detenido ahí y en los últimos días, como todos saben, pues lograron cruzar la frontera en Rabotske hacia Ryazne y justo hace un par de días las tropas rusas lograron cruzar la frontera desde Kolotilovka y lograron prácticamente capturar la localidad de Pokrovka. Todo esto está ocurriendo en la región de Sumy. Esto implicará que las tropas ucranianas tengan que obligatoriamente estirar sus fuerzas en un frente que cada vez se hace más extenso, y algo similar ocurre con Kharkov. De la misma manera que pasa con Sumy, también pasa con Kharkov. Las tropas rusas le han entrado por Kharkov en diferentes direcciones. Muchos hablan de lo que está pasando aquí en Volchansk, de lo que está pasando también al sur, al oeste en Liksi, sobre todo en Liksi, que es donde más está protegido el ejército ucraniano. ¿Por qué?
Porque si cae Liksi, las tropas rusas van a avanzar rápidamente a Kharkov. Liksi está muy cerca de Kharkov. No llega ni a 13 kilómetros la distancia, imagínense. Rusia avanzaría sobre Liksi, de caer Liksi avanzaría sobre Kharkov. Sin embargo, el frente de las dos direcciones entre Liksi y Volchansk, la zona donde Rusia más está avanzando es en la zona de Volchansk, sin duda alguna. Hoy, digamos ya de manera peculiar, específicamente con respecto al día de hoy, pues las tropas rusas lograron hacerse con el control de esta zona que está aquí, bien digamos al este, noreste de Volchansk, donde las tropas rusas que ya habían cruzado la frontera en días anteriores lograron hacer link y lograron capturar esta zona que está aquí. Esto lo vimos también hoy en nuestro canal, ¿no? en el programa que hicimos matutino. Y cuando hablamos de Kharkov, muchos solo piensan en Kupiansk, en la batalla por Kupiansk, pero no es solo eso. Las tropas rusas lograron cruzar la frontera en esta dirección días anteriores. Y ojo, porque hay un eje que está muy, muy activo. Y es el eje que tiene que ver con lo que está pasando alrededor de Milove, Chugunivka, este eje que está aquí, y el eje que está pasando de lo que está pasando al sur de Ambarne, ¿sí? Entre Ambarne y Odradne, en dirección Veliki Burlusk. Todo eso está pasando en dirección Veliki Burlusk. Aquí está Veliki Burluk, para decirlo bien. Veliki Burluk es aquí. Y bueno, a la información hoy, como ya habíamos mostrado que nos traía Sorian Maps, hoy se sumaban otras informaciones que tenían que ver precisamente con estos avances, uno sobre la zona de Odradne y Ambarne y el otro, este que acabamos de mostrar, en la zona de Chugunivka. Básicamente se refiere a este avance que está aquí, ¿sí? El último mapa que les mostramos por estos cartógrafos, tiene que ver primero con este avance que está aquí y el otro tiene que ver con un avance que se está produciendo un poquito más al sur, entre Ambarne y Odradne, básicamente al sur de Ambarne, que es este que está aquí, y el que se reproduce cerca de Odradne. Sumado esto a varios avances que se habían producido en días anteriores en esta dirección. Ahora, ¿con qué objetivo se hace esto fundamentalmente? Por supuesto, alcanzar, como ya hemos dicho, Veliki Burluk, que es, digamos, el punto logístico más importante en esta zona, porque un poco más al sur, sin duda alguna, es Kupiansk, la zona más importante. Pero de Kupiansk hemos hablado muchas veces, queridos amigos, y es que, como todos saben, lo hemos dicho en nuestro canal, las tropas rusas en Kupiansk, en la zona que tiene que ver con Kupiansk, pues la verdad es una situación donde se están produciendo fuertes combates. Como siempre, yo creo que ahora mismo todo está bastante estático. Los drones han inundado la ciudad de Kupiansk completamente. Sabemos que el ejército ucraniano pudo contraatacar y establecer el control en esta zona de la ciudad luego de que Rusia la capturó. Esta no es la primera vez que sucede esto. Ya sucedió algo similar en Toretsk. La única diferencia es que Toretsk ya cayó completamente. Luego de que el ejército ucraniano contraatacara, las tropas rusas pudieron expulsar nuevamente al ejército ucraniano por segunda vez. Sin embargo, en el caso de Kupiansk, la verdad es que la batalla se ha extendido más de lo que hubiéramos tal vez pensado y se están produciendo fuertes combates con las tropas rusas controlando la margen al este del río Oskil, que es este río que vemos aquí. Este que vemos aquí es el río Oskil. Las tropas rusas controlan toda la zona este de la ciudad, al este del Oskil, y el ejército ucraniano controla el oeste con una zona que todos dicen que se comporta como una zona gris. Eso en cuanto a Kupiansk, entre las cosas más importantes. Al sur de esa zona, hoy el ejército ruso pues logró avanzar al sur de Pichane y lograron ocupar esta zona que está aquí. Esto lo habíamos visto en la mañana de hoy. Y bueno, eso en cuanto a la zona o a la región de Kharkov. Recuerden que las temperaturas están completamente frías. De aquí entonces descendemos un poco a lo que está pasando alrededor del Limán y del eje Sloviansk-Kramatorsk. En el caso del Limán, como todos saben, se están desarrollando fuertes combates por la ciudad. Las tropas rusas están en este momento combatiendo contra las tropas ucranianas en combates verdaderamente brutales. El ejército ucraniano sabe lo que se está jugando aquí. Se está desarrollando la tercera batalla por la ciudad de Limán. Si cae Limán, ya lo hemos dicho varias veces, las tropas rusas podrán avanzar hacia Sloviansk desde el norte, que se sumaría a la presión que ya está teniendo el ejército ucraniano sobre Sloviansk, pero desde otras direcciones. Sabemos que Limán es la llave hacia Sloviansk desde esta dirección, pero también sabemos que desde el este las tropas rusas vienen avanzando luego de la captura de Siversk
y la recién liberada localidad de Nikiforivka. Las tropas rusas avanzan desde esta dirección. Hay una línea defensiva que siempre mencionamos, que es importantísima, que es la línea defensiva desde Resnikovka, Kaleniki y Raya Alexandrivka, donde las tropas rusas tratarán de avanzar y tratarán de hacerlo sobre todo descendiendo por estas grandes colinas que vemos aquí. Estas colinas que vemos aquí al sur de Sakigne, que ya cayó, las tropas rusas tratarán de utilizarla como punto de apoyo sobre las posiciones ucranianas para asaltar la línea defensiva, que por cierto en los últimos días está siendo bombardeada, pero de manera brutal. Aquí esto está pasando directamente en Krivaluka. Estas son imágenes de esta localidad al sur de Sakigne. Noten cómo los drones rusos en cualquier lugar donde se encuentre un soldado ucraniano pueden alcanzarlo sin ningún problema, como lo pueden ver ustedes ahí en esas imágenes que les estamos mostrando y que están siendo atacados los soldados ucranianos. Pero eso también ocurre en la zona de la línea, propiamente la línea defensiva, en Kaleniki y Raya Alexandrivka. Aún con las temperaturas bien frías, las tropas rusas siguen alcanzando y atacando a las posiciones ucranianas con los drones FPV que están martillando día tras día al ejército ucraniano. Donde quiera que se esconda un soldado ucraniano, ahí estará un dron ruso o tal vez también algunas de las imágenes de la artillería rusa que sigue también haciendo su trabajo, ¿no? No solo los drones, sino también la artillería golpeando, pues, por supuesto, al ejército ucraniano en todas estas direcciones. Pero bueno, estas imágenes les hemos mostrado muchas de estas imágenes. Noten que las temperaturas son bien frías. Aún así, la presión es constante. Lo pueden notar ustedes en cada uno de estos videos que les estamos publicando en nuestro canal. Como siempre, los drones de fibra óptica que ascienden, se levantan desde el suelo, ambos lados de la carretera, una vez detectado el objetivo. En este caso es un soldado ucraniano que se encuentra en este lado de la carretera, pero como pueden ver, este soldado ucraniano ya se imaginan el destino que ha corrido. Todo esto está pasando en el frente con temperaturas de verdad muy frías, de verdad condiciones climáticas terribles, pero el ejército ruso trata de avanzar también desde este eje y ya lo hemos dicho siempre en nuestro canal, ya sea por la vía militar o por vías diplomáticas, Rusia conquistará de cualquier manera o liberará, que es la palabra que por supuesto defienden los amigos de nuestro canal, liberará las ciudades de Sloviansk y Kramatorsk. Eso en cuanto a esta parte del frente. Nos vamos a ir entonces a lo que está pasando al corazón del Donbass. En el corazón del Donbass no han habido avances luego de que las tropas rusas lograron acercarse desde el norte, como ya mostramos en días anteriores, luego de que las tropas rusas avanzaron también desde Novodimitrivka y luego de que las tropas rusas también avanzaran desde el sur y desde esta dirección, utilizando tácticas brownianas. No hemos tenido más información, lo cual no quiere decir que no se estén produciendo avances, solo que no nos han llegado informaciones. Mientras eso ocurre, como ya vimos hoy, las poderosas FAB 3000 siguen martillando a las posiciones del ejército ucraniano. Como pueden ver ahí, es un infierno lo que está experimentando el ejército ucraniano en este momento con esta FAB 3000. Y no solo las 3000, también las 1500 que caen sobre las posiciones ucranianas en medio de este frío tan aterrador. Noten esta imagen, es una imagen que da miedo, una imagen dantesca, sin duda alguna. Miren esto. Son imágenes que dan miedo, pero bueno, a eso son sometidos los soldados ucranianos por el capricho de un solo hombre llamado Volodymyr Zelensky. Mientras eso ocurre, los drones FPV siguen causando estrago, sobre todo los drones de la unidad Rubicon siguen causando estrago sobre la logística ucraniana. Esto ya lo vimos también en la mañana, pero sin avances sobre el terreno. Las tropas rusas que venían avanzando desde Pokrovsk y Mirnograd, pues no hemos tenido más informaciones al respecto, pero hay un grupo de tropas rusas que está tratando de llegar hacia Drukovka para establecer esta maniobra que habíamos descrito anteriormente en nuestro canal, una maniobra para, por supuesto, rodear el corazón del Donbass, que es sin duda alguna la ciudad de Konstantinovka. De aquí, entonces nos vamos a lo que está pasando al norte de Pokrovsk y Mirnograd. Como saben, las tropas rusas tratan de avanzar sobre Krichino, lo están tratando de lograr poco a poco. Aquí es donde se concentra el grueso del ejército ucraniano. Y también, como ya sabemos, en la dirección Dobropilia, que está Dobropilia, que es un eje donde Rusia también pretende avanzar en los próximos días. Y bueno, en esa dirección
el ejército ruso está tratando de lograr avances importantes. ¿Cuál es el objetivo aquí? Ya lo sabemos, ya lo hemos dicho varias veces. Avanzar hacia las fronteras occidentales de toda la región de Donetsk, llegar hasta este punto, ya lo hemos hablado en varias oportunidades, pero también, y bueno, es válido decirlo, primero vamos a señalar esta área, que siempre es el área que señalamos, el área desde Vili Kolodiaz hasta, bueno, Soloti Kolodiaz. Vili Kolodiaz es en Kharkov. Soloti Kolodiaz, Dobropilia, aquí está Soloti Kolodiaz, es este. Soloti Kolodiaz, Dobropilia, también Krichino, bien. Toda esta zona, por supuesto, es importantísima para el ejército ruso y además esto es un trampolín, por supuesto, para también tratar de avanzar hacia Kramatorsk desde el sur, cortando la importante autopista que comunica Kramatorsk con Drukovka y, por supuesto, con la ciudad de Dobropilia, que es tan importante para el ejército ruso. De aquí entonces nos vamos a mover un poco hacia, por supuesto, la región de Zaporizhia. Saben que durante los últimos días el ejército ruso ha seguido con su ofensiva en Zaporizhia, más allá de la caída de Juliápole hace ya hace más de un mes prácticamente. Las tropas rusas durante los últimos días, como todos saben, capturaron Ternubate, pero no bastó con eso y las tropas rusas capturaron Pirodoshny en esta dirección y ahora se dirigen hacia Riebianka. También están tratando de hacer lo mismo hacia Bozdichivka, esta localidad que vemos aquí. Vamos a ver qué informaciones nos traen, pero como todos ya saben, la maniobra esta tiene que ver precisamente con los avances del ejército ruso en dirección Omelnik. Ya lo hemos dicho varias veces. Otro de los puntos importantes hacia los cuales se está dirigiendo el ejército ruso es Beknia Terza, con el objetivo de alcanzar, repito, Omelnik. ¿Pero por qué? Porque Omelnik se encuentra al norte de la ya mencionada y tan importante ciudad de Orikiv, hacia la cual también el ejército ruso tratará de avanzar en los próximos días. Como resultado de todas estas maniobras ofensivas, las tropas rusas tratarán de alcanzar Orikiv, ya sea desde el sur, por donde vienen avanzando, o desde el sureste, desde donde también vienen avanzando, y al mismo tiempo una maniobra que permitirá rodear la ciudad desde el noreste, pero también con los movimientos que vienen desde el noroeste, con las recién liberadas localidades de Pavlivka y Novoyagorivka. Todo esto ocurriendo pues rápidamente, a una velocidad tremenda. Prácticamente todos los días se reproducen avances importantes en el frente. Eso en cuanto a la dirección de Orikiv. Recuerden que las tropas rusas también están tratando de avanzar sobre el eje de Zaporizhia, de la propia ciudad, quiero decir, sabiendo que las tropas rusas ya se encuentran prácticamente a 10 kilómetros. 10 kilómetros apenas separan a las tropas rusas de la ciudad de Zaporizhia, básicamente 10 kilómetros separan a las tropas rusas de la ciudad de Zaporizhia. Y bueno, tal vez si estas negociaciones se siguen dilatando, las tropas rusas con mayor fuerza evidentemente puedan avanzar hacia Zaporizhia. Aunque, para decirles mi opinión personal, la batalla por Zaporizhia sería una batalla verdaderamente brutal. Es una ciudad bastante grande, incluso más grande que las ciudades, por supuesto, de Pokrovsk, por supuesto más grande que la ciudad de Sloviansk, incluso una ciudad bien grande, pero bueno, mientras las condiciones lo permitan, las tropas rusas seguirán acercándose también a esta gran ciudad. Desde Zaporizhia no tenemos informaciones importantes de Gerson y tampoco desde Odessa. Digamos que eso es lo más importante, de lo que está pasando en el campo de batalla y de manera general de lo que está pasando en el conflicto en Ucrania, ¿no? El conflicto que se desarrolla en Ucrania, pero que es un conflicto entre Rusia y la OTAN. Ahora, como saben, en junio del año pasado se desarrolló la guerra de los 12 días entre Israel e Irán. Nosotros le dimos cobertura completa a todo lo que pasó y bueno, como este canal cubre todos los conflictos en el mundo, aunque hacemos énfasis, por supuesto, en lo que está pasando en Ucrania, sin duda alguna, debemos decir, queridos amigos, que la situación en torno a Irán y toda la situación que se está desatando ahora mismo con estas tensiones entre la República Islámica de Irán y los Estados Unidos es verdaderamente importante mencionarlas. Estamos aquí, esta es la República Islámica de Irán, como pueden ver, un poco más al sur, aquí nos hemos ido. Y ojo, porque, queridos amigos, desde hace varios días Estados Unidos viene pues presionando muchísimo al gobierno de Irán,
que si lo va a atacar, que si no lo va a atacar. Lo cierto es que han desplegado una gran cantidad de buques y una gran cantidad de aviones. Veamos, este no es el Irán de junio del año 2025 que fue sorprendido. Creo que es un Irán que se ha preparado mejor para cualquier contienda. Sigue siendo evidentemente Estados Unidos un poder militar enorme. Ahora vamos a describir un poco parte de este poder militar, pero Irán creo que esta vez está más preparado desde el punto de vista de que no va a ser tomado por sorpresa. Muchos artículos han venido estos días hablando del tema, artículos publicados por muchos medios, muchísimos, hablando de que el presidente de los Estados Unidos ha pedido a sus asesores que desarrollen acciones rápidas y decisivas para atacar a Irán. Esto lo informó The Wall Street Journal, pero no solamente The Wall Street Journal, The New York Times, Axios, miles de estos medios hegemónicos han estado publicando, bombardeando completamente con información, creando esta narrativa y estas condiciones para que se pueda producir posteriormente cualquier acción militar y justificarla de alguna manera. Y aquí hablaban de que la opción ideal sería un ataque lo suficientemente duro como para que Teherán no tuviera otra opción que cumplir con las exigencias estadounidenses. Ahora vamos a decir cuáles son esas exigencias. También se discutió una campaña de bombardeos enérgica capaz de derrocar al gobierno iraní. Trump y su equipo también exploraron la opción de amenazar con el uso de la fuerza militar para obtener concesiones diplomáticas de Irán. Lo cierto es que Estados Unidos está exigiendo varias condiciones, como por ejemplo el fin del programa nuclear, además de otras restricciones, el cese del apoyo a milicias aliadas en la región como Hamas, Hezbollah, los Houthis y otras, límites a misiles balísticos. Imagínense, Estados Unidos pidiéndole a Irán, un país que ha sido ya atacado por Israel, que le pida que limite también sus misiles balísticos. Imagínense, ¿qué respuesta puede dar Irán aquí? O sea, por supuesto que la respuesta tiene que ser negativa, completamente. O sea, ¿quién es Estados Unidos e Israel para decirle a Irán que limite su capacidad, primero su capacidad de su programa nuclear, que es con fines pacíficos, queridos amigos, todavía es con fines pacíficos, pero además limitar la capacidad de los misiles iraníes, un país que ha sido agredido ya? Es como decir, bueno, ¿qué más quieren? Tomen la llave también de mi casa para que puedan entrar cuando quieran. Bueno, Estados Unidos e Israel buscan que cualquier acuerdo incluya no solo parar el enriquecimiento, sino también restricciones al programa de misiles de largo alcance de Irán y el respaldo a fuerzas proxy. Bueno, fuerzas proxy son estas que están aquí y la verdad ya no saben qué inventar. No saben qué inventar porque hablaron incluso que una de las condiciones era, por supuesto, pues derrocar al régimen iraní, como le llaman ellos. La verdad es que Irán ha dicho que va a responder, y lo ha dicho claramente, va a responder si es atacado. Así lo ha dicho. Irán prometió atacar de inmediato las bases y portaaviones estadounidenses si Washington cumple la amenaza de atacarlo, luego de que la Unión Europea designara organización terrorista a los guardianes de la revolución y la ONU llamara a evitar una crisis. La ONU, que no pinta nada aquí, nada pinta la ONU, decepcionante sin duda alguna la ONU, sometido a una creciente presión tras la represión brutal, esto lo cuenta Deutsche Welle, de manifestaciones antigubernamentales que según las ONGs dejó miles de muertos. Bueno, eso lo dicen las ONGs. Irán contraataca verbalmente a las amenazas, aunque sin cerrar la puerta al diálogo. El presidente estadounidense exigió un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y advirtió que el tiempo se acaba, en una clara amenaza, sin duda alguna, al gobierno iraní, antes de un posible ataque peor que el llevado a cabo en junio pasado contra instalaciones nucleares iraníes. El jueves en la noche dijo a la prensa: tenemos muchos barcos muy grandes y muy potentes navegando hacia Irán en este momento y sería estupendo no tener que utilizarlos. Washington ha desplegado durante los últimos días fuerzas navales en el Golfo, incluido el portaaviones Abraham Lincoln. Y sí, amigos, la verdad es que el despliegue es enorme. Aquí lo podemos ver, esta es la República Islámica de Irán. El despliegue es enorme. Aquí tenemos una fotografía por Ekio Osint, que son analistas de inteligencia también, publicada con todo el arsenal que tiene en estos momentos Estados Unidos desplegado cerca de Irán y las posiciones de todos estos buques. Es una fuerza marítima y una fuerza aérea bastante fuerte, bastante grande, sin duda alguna. Entre la parte, digamos, de la Marina se encuentran 3 destructores de la clase Burke del USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo, 2 destructores de la clase Burke en el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico para cubrir bases estadounidenses en Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, 2 destructores, otros 2 más, como pueden ver, bien desplegados en el Golfo de Aqaba y el mar Mediterráneo. Ya van
Imagínense, 9, o sea, 5, 7. Un octavo, el USS Georgia, ese submarino nuclear de la clase Ohio, en algún lugar del mar Mediterráneo. Un despliegue enorme, aquí lo pueden ver también. Vamos a acercarnos aquí para que puedan verlos dónde están mejor en el mapa. Miren aquí en las bases de Qatar, que tienen bases de los Estados Unidos. Por aquí están desplegados buques. También cerca de Omán, aquí está Omán, aquí los pueden ver también. Es una gran cantidad de buques, todos estos buques que ven aquí, que tratan perfectamente de avanzar hacia el Golfo de Omán para lanzar cualquier ataque con sus misiles, ¿no? Como pueden ver, aquí están varios de este grupo de despliegue. Tienen varios grupos desplegados en esta zona, como pueden ver aquí también. Los pueden ver ustedes ahí. Más grupos desplegados en esta zona y otros que siempre habían estado ahí en toda esta zona que está aquí. Ahora, repito, Irán tiene con qué atacar. No es el Irán del año 2025. Todos estos buques, muchos de estos han estado desplegados aquí por mucho tiempo. Todos estos buques aquí, cerca del mar Arábigo y el Golfo de Omán, fundamentalmente. Y ahora los han acercado a todas estas bases, no solamente en Qatar, sino también en Bahrein. También en Bahrein han sido desplegados todos estos buques. Aquí vamos a actualizar para que vean. Pero la situación cada vez se va tornando más complicada, más difícil en todas estas zonas. Estas son las actualizaciones que están haciendo en el mapa para que lo puedan ver también. Aquí está. En Bahrein también hay buques desplegados. Y no solamente una fuerza naval, sino que también bien cerca de Irán. Aquí lo mostramos en el mapa para que lo puedan ver mejor, porque a veces se dan muchas noticias, pero no tienen ustedes una idea del mapa. A nosotros nos gusta mucho, como ustedes saben, trabajar con mapas. Importante tener en cuenta también, queridos amigos, que el despliegue aéreo también es grande, no es poco. La Fuerza Aérea de Estados Unidos cerca de Irán, más de 80 vuelos de transporte del C-17 Globemaster y 3 vuelos pesados del C-5 Super Galaxy y muchos vuelos de los C-130 Hércules, hasta 90 aviones cisterna KC-135 y KS-46. Aquí pueden ver el despliegue, lo hemos publicado en Telegram. Un par de aviones de búsqueda y rescate HC-130, también un par de centros de comunicaciones aéreas de combate. También los RC-135 River Giant, avión de reconocimiento estratégico, 6 cazas F-35, ahora vamos a hablar del F-35, y 6 aviones de guerra electrónica Eagle Growler, además de los aviones de ataque F-15 Strike Eagle y aviones de ataque de los Thunderbolt. O sea, como pueden ver, es un despliegue enorme de los Estados Unidos aquí cerca de Irán, aunque Irán tiene con qué defenderse y esta vez Irán no va a pecar de tonto. Están protegiendo sus instalaciones nucleares, no como la vez anterior, ahora sí las están protegiendo en mayor medida. Están buscando todos los días la forma de proteger sus instalaciones, como pueden ver en estas imágenes. Y bueno, hoy se ha dado un suceso peligroso, por más que decir peligroso, cerca de toda esta zona, en el mar Arábico. Pues Arábigo, quise decir, el ejército de Estados Unidos ha derribado un dron iraní que se acercó al portaaviones USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo, informó un funcionario estadounidense a Reuters. El dron, identificado como un Shahed 139 iraní, presuntamente volaba en dirección al portaaviones cuando fue interceptado y destruido por un caza estadounidense F-35. Así están las cosas, queridos amigos. Uno de estos F-35 que hemos mencionado justamente aquí, de todos estos F-35 y el despliegue que tienen los Estados Unidos, pues uno de esos ha derribado este dron. La situación se está complicando. Veamos, hoy es martes. El viernes hay unas negociaciones con la representación iraní, quise decir, en Turquía, entre los Estados Unidos e Irán. Pero ante todo, imagínense, las exigencias de los Estados Unidos. Es muy difícil cumplir esto que pide Estados Unidos. Más un país como Irán, que como todos saben, ha sido agredido por Israel en aquella famosa guerra de los 12 días, donde desde Irán se lanzaban misiles sobre Israel. Recuerden aquellos días que narramos en junio, todas aquellas imágenes. Y bueno, desde Israel, pues lanzaban también, bueno, no misiles, sino bombardeaban, pues Irán. La guerra de los misiles, la guerra de los 12 días. Así también nombramos un documental en nuestro canal, ¿sí? En aquel momento. Aquí está la República Islámica de Irán. Por supuesto que Israel forma parte de todo esto. Israel quiere participar también. Y evidentemente Irán ha dicho que atacaría no solamente las bases de los Estados Unidos en todos estos países como Qatar, que es
el más próximo, Bahrein, también Omán, no solamente las bases, sino también los buques, sino que Irán ha afirmado que va a atacar Israel. Y esto ya son palabras mayores. Así que esperamos, queridos amigos, de verdad, esperamos que no suceda. Realmente no queremos que suceda, pero en caso de que suceda, estaremos, por supuesto, dándole cobertura a todo esto que está sucediendo. Hoy, Axios publicaba algo interesante y decía que el presidente estadounidense decidió no lanzar una operación militar contra Irán. Veamos si lo cumple. No podemos confiar en la palabra del presidente de los Estados Unidos porque es totalmente impredecible. Pero el presidente estadounidense decidió no lanzar una operación militar contra Irán, centrándose en las negociaciones mientras aumentaba la presión militar. Washington aborda el diálogo con palancas serias, un fortalecimiento a gran escala de la presencia estadounidense en el Golfo Pérsico y una posición debilitada de Teherán en un contexto de inestabilidad interna. Steve Witkoff y Jared Kushner son enviados a negociar. La Casa Blanca enfatiza que esto no es una tapadera para un ataque sorpresa, aunque las fuerzas de la región están en alerta. Anteriormente, Trump estaba cerca de un escenario militar, pero lo abandonó debido a dudas sobre su efectividad del atentado y al riesgo de un ataque represor iraní a gran escala en la región. Paralelamente, varios países lanzaron una diplomacia intensiva de desescalada, lo que llevó a una reunión prevista para el viernes. Es la reunión que les he mencionado. Mediadores regionales participan en el proceso. El séquito de Trump señala que no busca la guerra, pero advierte que la falta de propuestas concretas por parte de Irán podría empeorar rápidamente su situación. Así que veamos, queridos amigos, qué es lo que puede pasar. No podemos confiar en nada. Le estaremos dando seguimiento a toda esta información. Esperemos que no surja esta guerra nuevamente en el Medio Oriente, que va a incendiar por completo el Medio Oriente. Irán también ha dicho que cerraría el estrecho de Hormuz. Y bueno, amigos, con esto de verdad estamos terminando este programa en directo. Recuerden, lo vamos a estar diciendo también en los próximos días, pero no olviden, hoy es martes, pero el sábado próximo estaremos mostrándoles un análisis animado con un video estilo documental sobre la batalla de Bakhmut, con la victoria de la PMC Wagner, aquella sangrienta batalla, la más sangrienta del siglo XXI. El sábado, espérenlo, en Frente Militar y Geopolítico, ahí lo estaremos publicando. Por ahora hemos terminado, queridos amigos. Mañana continuaremos con las actualizaciones de lo que está pasando en el campo de batalla en Ucrania. Pero para mí siempre es un gusto transmitir para todos ustedes. Gracias a todos los que se sumaron al chat. Gracias a todos los que participaron, queridos amigos. Siempre es un gusto transmitir para todos ustedes. No olviden dejar su like, no olviden comentar, no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico. De esta manera les llegarán las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchísimas gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.